MMP Pase al Frente. Un podcast exclusivo de segundo año del Mariano Moreno, para celebrar los 70 años del colegio. Hoy tomamos lección a nuestra historia. Buenas tardes, yo me llamo Carmela Braco. Me llamo Ana Paula Pagan. Yo, Victoria Maritana Primoletti. Y hoy dos grandes profesores de matemáticas, el contador Ernesto Galeto, conocido por todos sus alumnos como Cacho, y la profesora Lourdes Echaguibel. Vamos a hacer unas preguntas. Empiezo yo si quieren. Y la primera pregunta es, ¿qué los llevó a ser profesores? Bueno, yo antes de empezar quiero agradecerles a ustedes la invitación que nos hicieron para recordar un poco el Colegio Mariano Moreno, que va a cumplir sus 70 años y que estuvimos trabajando un montón de años ahí, 50 años yo, no sé lo crees, Lourdes. Yo 44 años hace que llegué a San Genaro, pero en realidad trabajé 33 años. Bien, y tengo grandes y los mejores recuerdos de mi vida son del Mariano Moreno. Decías de que... ¿Qué los llevó a ser profesores? Nos llevó. Bueno, lo mío fue una situación muy particular. Yo en ese momento, primero vamos a ver cómo se creó el colegio. El colegio se crea en un momento determinado que lo habilitan para dar primero, segundo y tercer año. O sea, el ciclo básico le llamaban. Y el colegio se le llamaba el Instituto de Enseñanza Secundaria Ciclo Básico. Ese era el nombre que tenía el colegio en ese momento cuando se creó, en el año 1954. Después se dio en el 54 primer año, 55 segundo año, 56 tercer año, y ahí los alumnos terminaban el ciclo básico. Este instituto estaba adherido, es decir, adscrito al Colegio Nacional número 1 de Rosario. Eso significa que los alumnos que tenían que rendir una materia no podían rendir en San Genaro. Tenían que ir al Colegio Nacional número 1 de Rosario y rendir. Después se terminaba el ciclo de tercer año y los alumnos que querían seguir o terminar el ciclo completo, el cuarto y el quinto año, tenían que dirigirse a Rosario o a Santa Fe. Era una situación muy difícil porque para ir a Rosario existía lo que es el ferrocarril. Entonces se iba únicamente ferrocarril o también en automóvil, pero no teníamos rutas pavimentadas. Si nos íbamos por la parte de Monje, que es la ruta número 11, teníamos hasta Monje, Camino de Tierra, y la ruta 34 hasta Lucio B. López. Y era un poco difícil. Entonces el que quería seguir estudiando tenía que ir a una de las ciudades de Santa Fe de Rosario y normalmente se iban a los colegios y eran pupilos. Habían colegios enormes como el San José, el Sagrado Corazón que recibía alumnos pupilos. A mí me tocó justamente una de esas situaciones, después voy a contar. Bueno, y entonces en San Genaro se terminaba el ciclo y muchos alumnos no podían seguir estudiando, por razones económicas, por distancia, etcétera, etcétera. En ese momento, particularmente, yo estaba jugando al fútbol en la primera de San Genaro y venía los días domingo, me quedaba el lunes, ya estaba en la facultad, volvía el sábado para el partido siguiente y se creó el cuarto año bachiller, que fue en el año 59. Entonces tenían que formar el grupo de profesores. Yo ya estaba en la Facultad de Rosario y me proponen si quería dar clase de matemáticas. Bueno, le dije que bueno, vamos a probar, porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Y probé y me di cuenta que esa fue realmente mi vocación, estar con los alumnos. A los alumnos hay que quererlos, yo siempre digo en broma, hay que amarlos, porque me casé con una alumna, entonces había que amarlos. Había que amarlos, pero no demostrárselo.
Y la experiencia que tuve cuando fui pupilo es que el mejor profesor después que terminé fue el que te exigía. Y el que te mandaba a rendir a veces, porque el examen no tienen que tomarlo como una situación de que no se conoce la materia, sino una situación de repaso. Entonces un buen repaso no le viene mal a nadie. Entonces yo a veces optaba por eso. Entonces que era muy, muy duro, pero bueno, después me terminaban queriendo. Y ahí seguí después, dando clase. Esa fue la situación porque empecé a dar clase acá. La mía era una situación porque me gustaba nada más. Claro. Yo hice el secundario en la ciudad de Vera, en el norte de Santa Fe, por cuestiones familiares, ¿no? Me trasladé de Maciel a Vera. Y para poder estudiar allí el secundario, tenía que estar en un colegio de monjas pupila. Así que allí estuve 6 años en un colegio pupila y tenía muchas compañeras en las cuales venían del Chaco, venían de otras provincias. Y bueno, y era como la profesora de mis propias compañeras, porque me gustaba, me encantaba. Y aparte porque tuve una docente de matemática que me hizo que me gustara. Claro. Y después, bueno, volví a Maciel y para poder estudiar el profesorado tuve que viajar a Coronda todos los días durante 4 años. Si podrían contarnos alguna anécdota que le hayan marcado durante los años siendo profesores. Alguna anécdota. Y hay Anécdotas. muchas anécdotas. Hay muchas. Debe haber Una muchas. que preparamos alumnos para el ingreso a la facultad. Sí, Una, digamos, relacionada con lo nuestro. sí, sí. Después hay otro tipo de anécdotas de parte de que pasaba con los alumnos. Exacto. No sé cuál querés contar, Bocacho. Tengo una que fue famosa. Uno cuando daba la prueba escrita sabía más o menos qué es lo que iba a sacar los alumnos. Y las daba, ¿por qué las daba? Porque era una vueltita más del tornillo donde le exigía al alumno que estudiara un poquito más. El que era buen alumno estudiaba más. Y el que era más o menos estudiaba un poquito. Y el que no estudiaba. Entonces doy una prueba escrita y encuentro un chico que cuando me entrega las hojas y las voy a corregir, miro y digo, me tiene que haber copiado. Entonces No confiaba. Fui a la clase después de decirle, ¿cómo hiciste esto que vos dudo que sea tuyo, pero tan perfecto, qué sé yo? Y me falta una hoja. Digo, no, dice, una sola. Dice, ¿cómo una sola? Si acá abajo me pone continúa en la página siguiente. Copió también. Tal Le cual. copió a la hoja, continúa en la página siguiente. Se copiaba mal. Sí. Sí, después hay algunas travesuras. Sí, Yo tengo muchas de un travesuras. accidente que me pasó estando en la vicedirección. Se corrían en el patio, viste, que jugaban entre ellos, qué sé yo, y 2 alumnos estaban corriendo. Entonces uno de ellos va hacia el salón, cierra la puerta y el otro pone la mano. Y va y se cortó justo acá donde están las venas en la mano. Así que eso fue tipo sirena, mi Fiat 147, porque se había cortado la vena, entonces salía sangre, muchísima. Así que tuvimos que llevarlo hasta la clínica para que se pudiera coser. Después llamar a los padres, bueno, fue todo con mucha suerte, por si no pasó a mayores, digamos. Bueno, cuéntenos cómo eran sus clases, como con una palabra, cómo lo dirían. Que eran... Dinámicas. O sea, existía la explicación, después existía mucha la ejercitación. Y yo optaba por costumbre, en general, pasar casi todos los alumnos, que era una forma más sencilla de aprenderlo, ¿no? Para mí. Cosa que así se sacaban un poquito las dudas, ¿no? Claro. Era exigente, no lo voy a decir que no, era exigente, pero siempre con cordialidad y amabilidad se llevaba bien la clase, creo.
Habría que preguntarle a algún exalumno a ver qué opina. Y hay que respetarlo mucho a los chicos. Sí, sobre Hay que todo quererlos respeto. mucho, quererlo, es decir, vivir lo que están viviendo ellos en ese momento, entregarle todo el conocimiento, ser a veces recto. Les voy a contar una pequeña anécdota. El otro día iba caminando por una de las calles de San Genaro y por la vereda de enfrente sale un exalumno que debe tener 52 años. Y me dice, a mí me dicen Cacho, ¿qué tal Cacho? ¿Cómo le va? Bien, bien. Oh, ¿se acuerda? Y se me empezó a recitar la regla del cuadrado de un binomio. Ah, Cuadro el primero, más el duplo, el primero, el segundo, Bueno, yo digo, ¿cómo te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Y se me lo hizo copiar 100 veces, porque no sabía la regla. Pero Claro. desde ahí Era de repetición. aprendió la regla y todavía se acuerda ahora. sí. Y en matemática, especialmente, si no conoces las reglas, a veces le resulta difícil al alumno. Tiene que ir Todo lo aprendiendo. básico, digamos. Es lo básico, sí, se va sentando, porque matemática es construir un edificio. Si construir un edificio, por ejemplo, de 5 pisos y el segundo piso no está perfecto, no está completo, no se puede construir el que sigue, se cae. Entonces el primer piso sirve de apoyo para el segundo. Tenés que conocer acá para ir construyendo arriba toda la materia. No es como otras materias. Entonces había que exigir. De ahí aprendí una cosa muy interesante, que es la teoría del círculo. Cuando uno enseña un tema, después hay que tomar otro tema, pero el círculo, Es volver. volver a retomar lo que se dio en la clase anterior. Y el tercer día, volver a retomar, Siempre saber lo mismo. retomar esa dinámica de que el chico conozca todo. Porque todo es como un edificio, se va cimentando una cosa arriba de la otra. Claro, va relacionado. Sí, va todo relacionado. Todo relacionado. De Si primero falta a- alguna cosa en a lo algún que piso, sigue. sonamos, se cae, el edificio se cae. Y ahí van los exámenes. Y ahí van los exámenes. Claro. Bueno, Bueno, y también nos contaron de sus clases, Sí. que para tomar lecciones Sí, a le veces. pedía a los alumnos que digan números. Ah, eso es muy, muy importante. Sí. ¿Cómo era eso? Eso era a veces así, a veces, no siempre. Quería hacer pasar a un alumno, el alumno A. Y sabía que el alumno A tenía el número 14. Entonces decía, a ver, diga un número. Decía a él, y el 20. Entonces yo le hacía sumar, restar, multiplicar y salía el 14. Entonces el alumno decía, vos sabés que vengo y digo este nombre y justo me sale la cuenta el 14. Yo ya sabía que salía el 14. Claro. El alumno no sabía. o si no Así le que- sumabas y le restaba, pero Sí. quería que pasara otro también. Ah, sí, Ah, ese sí. 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 Bueno, otra pregunta. ¿Qué recuerdos tienen de nuestra escuela y qué les dejó por su paso en el Moreno? Y la escuela fue un hecho, y sigue siéndolo, un hecho muy, muy importante. La base Y de todo. es la base, exactamente. Y recuerdo lindos. Acá no fue mi inicio, pero fue al año siguiente en la cual yo empecé a ejercer la docencia. Y pasé toda mi carrera, la pasé acá, de docente. Y aquí me jubilé. Está. Vos, Lourdes, fuiste vicedirectora, ¿no? Sí, Eh, fui durante nos 5 contás- años. ¿Nos podrías contar alguna anécdota? No, algo cerca sobre tu experiencia en la vicedirección. Bueno, en ese momento estaba en la dirección Gringui, conocido Gringui Galeto, conmigo, y bueno, fue una experiencia de conocer, porque uno totalmente cuando toma una vice o una dirección desconoce un poco el tema, ¿no? Las responsabilidades que tiene, tener responsabilidades de los preceptores, de tus mismos colegas, tus mismos docentes, y después tenés que tener mucha relación con llevarte o sea, a la par con el director. Pero fue una linda experiencia. Después lo tuve que dejar lamentablemente por mi hija, ¿no? Por mi primera hija. Pero fue muy, muy positiva. Fue de ayuda mutua, digamos, entre colegas, director y los preceptores también. Bueno, ¿cómo era dar clases en los primeros años y qué diferencias vieron respecto a los últimos años que fueron dando? Claro. Yo no trabajé en el primer año y en el segundo año trabajé casi en los últimos.
Siempre estuve en tercero, cuarto y quinto. No sé, vos, Cacho, Sí, si yo traté trabajaste. siempre de evitar el primer año. Primer año, primer año una vez me tocó reemplazar, yo siempre usaba anteojos negros, y me tocó reemplazar, terminé la clase y me rodean 3 o 4 alumnos. Me dice, profesor, sáquese los anteojos que queremos ver los colores de sus ojos. Entonces te imaginas, yo no permitía esas cosas, ¿viste? Cuando era profesor. Claro, lo que pasa es que los años superiores es otra forma de trabajo. El que ingresa en primer año, yo por lo que he visto, ¿no? No por lo que he trabajado, ya no tienen el hábito a lo mejor de estar más sentados, de prestar más atención, sino de charlar así más con el compañero. Tienen otro tipo de hábitos. En tercero, cuarto y quinto ya están más organizados y demás. A mí me tocó la experiencia cuando arranqué, fue muy difícil, porque el colegio empezó en el 54, 55, 56. Hay un grupo que no siguió estudiando, y después en el 59 empieza el cuarto año, que ahí ya pasa a ser colegio nacional. Y el cuarto año estaba compuesto por 7, 8 alumnos, 9 lo sumo, muy poquitos eran. Y entonces, claro, eran alumnos que no se acordaban ni uno más uno. Y yo entré con todo el furor de dar clase, venía de la facultad y le daba, me acuerdo, radicación, cosa que yo creo que los chicos no saben hacer ni el símbolo de la raíz. Y bueno, ahí estaba mi señora en ese grupo. Ya estábamos medio de novio, qué sé yo. Y entonces a mí me decían gusano de seda. Yo sabía, pero muti. Llega el último día de clase y veo una lámina en el pizarrón, gusano de seda. Entonces, no la sabía yo, no, esa, Cacho. Lo saqué muy ordenado, porque yo era suavecito para los números, esa cosa. Entonces la saqué y me doy vuelta y digo, bueno, hoy el último día, digo, vamos a hacer una prueba escrita. Se quedaron todos mudos. Y le tomé la prueba escrita. Porque teníamos esa nosotros. Por ahí se nos ocurría y decíamos, bueno, vamos a tomar una evaluación. Prueba sorpresa. Prueba sorpresa, como le pero bueno, son cosas era que común pasaron. más. Bueno, una pregunta para Cacho es si había algún concepto matemático que te gustaba desarrollar más. Bueno, la matemática me encantó toda. Y la parte de álgebra me gustó, porque había que enganchar la aritmética con el álgebra. Álgebra es la generalización de la aritmética. Es decir, aritmética es trabajar con los números solamente. Álgebra es, la generación es decir 1 más 2 y decir A más B. Eso es lo general. No se refiere a ningún número. Y eso es hermoso. Cuando lo entiende el alumno es hermoso. Cuando lo entiende. No, pero se entiende. Se entiende. O sea, hay que imaginarse Sí. que Se la entiende, letra y después es el además valor de un estaba número. la consigna que copie 100 veces y no estudie la regla. Eso era importante. O sea, que la tenía que saber si La o sí tenía a la que saber. ¿O lo aprendía? o no. Sí. Yo tuve una experiencia cuando me fui de acá, el 6º grado lo hice en Rosario, Pupilo, y después primero, segundo. Salía de una escuela de Maritano que éramos 7 o 8 alumnos, quinto grado, De primaria, de sería. primaria, y me mandan a la escuela secundaria. Había un colegio que tenía 2000 y pico alumnos, Sagrado Corazón, Pupilo. Así que se imaginan lo que era. El primer día de clase tomaban asistencia, decía fulano, Galeto, nada. Junto con Nelson, con Green. Galeto, nada. Entonces salimos al recreo, venía el cura revisando, porque ¿usted quién es, Galeto? ¿Cómo? Dice, si acá está ausente. Dice. Teníamos miedo de decir presente. Éramos chicos de 11 años. Claro. ¿Te imaginas en semejante colegio? Y Muchos bueno, alumnos. así fuimos creciendo. ¿Qué va a Nos ha ser? pasado igual. Me imaginé yo de una escuela primaria de una localidad como Maciel irme allá al norte a ver a Pupila, donde había, no sé, la cantidad de alumnos. Bueno, Claro. pasaba exactamente lo mismo. Sí, era tan Y distinto. Pupilo, Sí. que vos no tenías ni idea de lo que quería ser Pupilo. ¿viste? Claro. Entonces, ¿Qué consejo le darían a alguien que está iniciando sus pasos en la docencia? primero le tiene que gustar ser docente.
es la primera. Y segundo, bueno, tiene que amar mucho su profesión, se tiene que dedicar muchísimo a lo que va a ejercer, sobre todo. Tenerle mucho amor a su profesión, como todas las profesiones, ¿no? Claro. A la profesión hay que tener amor y a los alumnos. Y a los alumnos también, por Ahora, supuesto, porque estás no mostrárselo, trabajando pero hay que tener amor, quererlos. estás trabajando con Claro. seres que son totalmente distintos uno de otro. Bueno, y ahora unas preguntas generales, como para ir cerrando. ¿Qué mensaje nos dejarían a los que estamos cursando actualmente en el Mariano Moreno? Primero, dedicación, mucha dedicación al estudio, que es lo que les va a servir en lo que vayan a seguir, ya sea en el trabajo, en lo que vayan a la carrera que vayan a seguir, en el ser padres, todo, en todo. Mucha dedicación. Dedicar a lo que les gusta y a lo que no les gusta, porque siempre encontramos algo que no nos gusta. Bueno, hay que tener mucho respeto, hay que tener, a veces hay que entenderse con el profesor, porque eso es fundamental, ¿viste? Y bueno, y si hay dudas, cosas, pedir Hablarlo. ayuda, hablarlo. Hablarlo, sobre todo hablar con el docente, pero- que es el que está en la cátedra. Sí. Que los que más se van a entender es alumno-docente. Pero es el momento de capacitarse, ¿no? Sí. Porque uno se va formando, ¿viste? Y hay momentos, vos tenés una época en la vida que te vas formando, otra época que es más difícil, ¿viste? Pero no desaprovechar los momentos, ¿viste? Los momentos, más que lo tienen aquí, Sí. todo al alcance. Claro. Yo tuve alumnos, por ejemplo, que me venían con problemas que ellos después de la clase lo habían buscado en libros de matemáticas en la biblioteca, que yo venía y me los traían para que se los resuelva. Es decir, tener esa comunicación Interés. con los alumnos también es importante. Y el ¿viste? interés. Bueno, y para terminar, ¿con qué frase o palabra definirían a este capítulo? Interesante. Es interesante porque también Sí. a lo mejor les abre otro interés por otra carrera. ¿Quién dice? Y ese Conocer a momento- los docentes y hay antiguos que capacitarse, y- chicos. y los alumnos presentes. La cultura y el conocimiento no le va a ocupar lugar. Si no lo quiere usar, no lo usan, pero lo tienen. Y es la oportunidad de tenerlo. Entonces aprovechen Todas las oportunidades. aprovechen la oportunidad que tienen ahora de hacerlo. ¿viste? Ya les digo, tienen todo al alcance. Bueno, les agradecemos por venir. Bueno, gracias a ustedes Bueno, por tenernos muchas en gracias. cuenta y bueno, ha sido un gusto. Bueno, gracias. Lo mismo, ¿eh? Esto fue Pase al Frente. ¿Y vos, qué nota le pondrías?